Compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que estemos saliendo bien. Estuvimos esperando hasta hace unos minutos porque, como anunciamos en nuestro titular del programa de hoy, estamos asistiendo al fin de la coalición de gobierno con el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Irene Moreira acaba de pedir, anunció que iba a hacer una conferencia de prensa a las 19:15, por eso nosotros atrasamos un poquito la salida del programa para tener esa novedad, pero hasta el momento está atrasada esa conferencia. Lacalle Pou pidió la renuncia. Vamos a empezar por el principio para los compañeros que no estén al tanto o que nos ven desde otro lado. Hace 2 días se conoció a través de una denuncia periodística que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial había entregado una vivienda de forma discrecional a una militante de su partido, Cabildo Abierto. Lacalle Pou le pidió explicaciones y ayer hubo una reunión en Torre Ejecutiva, que es la casa de gobierno, por decirlo de alguna forma, donde funciona cotidianamente Presidencia, y Irene Moreira no presentó la documentación que le exigía, que se requería para ver si esa vivienda se había entregado en forma legal. Lacalle Pou llamó a Manini Ríos en la mañana de hoy, y Manini Ríos es el principal líder de Cabildo Abierto y senador, y le pidió que suplantara a Irene Moreira, que además es su esposa, en ese cargo. Manini Ríos manifestó que no iba a suplantarla, que en todo caso la expulsara. Entonces Lacalle Pou, según publican los medios, hubo una trapisonda ahí, ¿no? Un gran intercambio bastante escandaloso. Le dijo que estaba pidiendo la renuncia. ¿Por qué esperamos hasta ahora nosotros en salir? Demoramos un poco la salida porque el simple hecho de que la ministra aún no haya presentado la renuncia entre la mañana y a estas horas que son 8 menos 10 grafica la envergadura de la crisis, ¿verdad?, de gobierno. Manini Ríos además ha manifestado aparentemente a varios medios o ha hecho saber que no se va a retirar, lo cual podemos decir que constituye una suerte de golpe palaciego, ¿verdad?, a la interna del gobierno. Así que en este momento esta es por decirlo de otra forma, la envergadura y el alcance de la crisis todavía está por verse, ¿verdad? Así que bueno, Lacalle Pou quiere la cabeza de Moreira. Ya se habían dado casos similares en el pasado, por ejemplo el caso del ministro de Turismo Cardoso del Partido Colorado, que también Lacalle Pou le termina pidiendo la renuncia ante lo mismo, ¿no? Es decir, adjudicación de llamados publicitarios del ministerio de forma discrecional, a dedo, para decirlo en forma más en criollo, a empresas fantasmas incluso, o allegados. Así que no era de esperarse que esto ocurriera. Lo que hay que decir es que esto también obviamente lo ha sostenido Cabildo Abierto, Domenech, que es uno de los senadores más mediáticos, con más aparición y con más figuración en los medios, y también lo ha dicho el propio Manini Ríos. Esto se trata de un ajuste de cuentas, ¿verdad? Porque Cabildo Abierto fue el más díscolo de los socios en ocasión de la aprobación de la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Y hay que decir que este tipo de escándalos pegan en la línea de flotación justamente de la propia formación de Cabildo Abierto, que uno de sus latiguillos de campaña y uno de sus puntos, de fuerte como nueva formación política era venir a acabar con los vicios de la política, ¿no? Entonces un caso como de clientelismo, de
cómo es de corrupción, de baja intensidad, por decirlo de alguna manera, pero mínimo de clientelismo, le pega la línea justamente de flotación, ¿no? a esta formación política. Y hay que decir que acá, bueno, obviamente que hay que especular y demás, pero es una especulación, quiero decir, pero Cabildo Abierto ya había anunciado que se iba a retirar de la coalición en algún momento, o daba a entender eso, y es probable que de las propias filas del oficialismo, dando por hecho esta situación, dijeron, bueno, te vamos a cobrar, ¿no? el hecho de habernos extorsionado con una serie de pedidos para habilitar los votos y que saliera efectivamente la reforma de la seguridad social. Es decir, que la llave de la mayoría parlamentaria la tiene justamente Cabildo Abierto. Lo otro que hay que mencionar es que esta situación se da en el marco justamente de la votación de una nueva rendición de cuentas, donde también, digamos que Cabildo Abierto puede hacer pesar su mayoría. Ahora, hace unos minutos hablaba, refiriéndose a toda esta crisis, Jorge Gandini, representante del Partido Nacional y senador, y ponía sobre la mesa los números, ¿no? De los senadores. La coalición de gobierno tiene en senadores, sin Cabildo Abierto, 13 senadores. El Partido Nacional, el Frente Amplio tiene 13 senadores. La coalición de gobierno sin Cabildo Abierto tiene 15, Cabildo Abierto tiene 3. Es decir, ponía aquí de manifiesto justamente que tiene la llave en las dos cámaras, ¿no? Él lo decía sobre la base de o votás con nosotros o votás con el Frente Amplio, decía Gandini, ¿no? Obviamente. Bueno, hay que decir que los diarios lo que están publicando en estos momentos es que, y es una de las respuestas que le ha dado Manini Ríos al presidente, es que de mantener su pedido de renuncia, es decir, la calle Pou no puede bajarse de este pedido, obviamente ustedes se darán cuenta, el simple hecho de que todavía Cabildo Abierto no haya aceptado este pedido ya cuestiona la autoridad del presidente. Ahora obviamente no puede dar marcha atrás. Manini Ríos, decíamos, lo culminó al presidente a dar marcha atrás en este pedido o se retiró. Los diarios lo que publican es que Cabildo Abierto tiene 55 cargos en el Ejecutivo, en diferentes ministerios. En el ministerio que tiene más es en Seguridad Social, el Ministerio de Salud, después en el Ministerio de Vivienda, son los dos ministerios que tiene Cabildo Abierto. Para aquellos compañeros que son del extranjero, hay que decir que Cabildo Abierto tiene dos ministerios y tiene más o menos unos 10 diputados y 3 senadores, lo cual lo transforma en un socio clave, ¿verdad?, de la coalición de gobierno, que está representada por otros, digamos, en total son 5 partidos. Hay uno que está técnicamente desaparecido, hay otro que es muy menor, tiene un solo ministro, y luego está el Partido Colorado, que tiene una representación similar a la de Cabildo Abierto. Pero digamos que es un triángulo el gobierno, por decirlo de una manera más sencilla, ¿verdad?, en la que está el Partido Nacional, el del presidente de la calle, y luego 2 socios menores que tienen más o menos un 10% de los votos y tienen esta representación en el gobierno, 2 ministros, 10 diputados, etc. Le voy a leer un pequeño fragmento de una declaración que sacamos el 20 de marzo y que hemos difundido públicamente, que pueden encontrar en nuestra página en forma entera, pero que me interesa para atarlo con esta situación, y dice lo siguiente. Esto fue antes de la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, que se aprobó hace unas 2 semanas, y decía lo siguiente: el gobierno que pretende aplicar este mazazo a la reforma de la Seguridad Social a la clase obrera está sacudido por denuncias de corrupción, como el caso Astesiano. Debieron renunciar varios ministros por otras tantas revelaciones. Estamos ante un gobierno en declive y cada vez más impopular. ¿Cómo vamos a permitir que un gobierno acabado lance una ofensiva contra las inmensas mayorías populares? Esta caracterización, esta descripción se confirma a cada paso, ¿verdad? Incluso nosotros para el programa anterior mencionábamos que desde la oposición, desde la pseudo oposición del Frente Amplio,
Por ejemplo, había un tuit que decía, en ocasión de la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, la reforma jubilatoria, el gobierno ha recuperado el centro del ring, decía la cuenta oficial de Twitter del Frente Amplio. Los propios discursos del 1 de mayo no tomaron en cuenta ni previeron una situación como la que está ocurriendo en estas horas. Porque es una oposición que está enteramente jugada a la salida electoral, ¿verdad? Esta declaración que nosotros, este fragmento que yo les comentaba, se queda corto respecto, ¿no?, a lo que está ocurriendo ahora. Porque si bien el hecho de haber aprobado la reforma de la Seguridad Social implica un masazo y implica una derrota para la clase obrera, todavía la tiene que hacer valer políticamente el gobierno. Es decir, cuando nosotros publicábamos que este era un gobierno débil, que había que golpearlo a través de los diferentes medios que tiene la clase obrera, que la izquierda siempre defendió a través de la huelga general, a través de la lucha, a través de la movilización y un plan de lucha, decíamos justamente y poníamos de manifiesto que el gobierno estaba atravesado por una serie de contradicciones inherentes a su condición de clase y a el régimen del que forma parte. Y todo el tiempo esta izquierda, centroizquierda, adaptada al Estado y demás, estaba bajo la presión de esta opinión pública que dice, bueno, básicamente, y de distintos analistas, ¿no?, que básicamente acá Uruguay constituye una excepción en la región, ¿no?, por su estabilidad, por sus números, por sus guarismos económicos, por la macroeconomía, por la estabilidad de su moneda y bueno, esto evidentemente no era así, pero si alguno no tenía ocasión de convencerse, ahora puede ver que incluso en el marco de una victoria como es, y que es un botín que todas las burguesías de la región y del mundo anhelan, como es aumentar de un tirón 5 años la edad de retiro, incluso en ese marco son gobiernos que demuestran su debilidad congénita a cada paso. Es decir, cuando nosotros decimos que estos regímenes son débiles, también incluimos a la oposición, obviamente, que también constituye y forma parte del impas. No se extrañen, y lo más seguro es que empiece a pasar, que desde el propio Frente Amplio se empiecen a ofrecer garantías institucionales y bajar la pelota, ¿verdad? Es decir, empieza el clamor por la calma, ¿no? Porque empiece a reinar la calma nuevamente. El gobierno de la calle Pou tendría que estar derrumbándose, y sin embargo todavía se puede dar el lujo de este tipo de cismas, digamos, ¿no? Y acá lo que hay que decir es que el Frente Amplio ha cumplido el rol más precioso, ¿verdad? Garantizándolo en diferentes etapas, y acá lo hemos abordado, la estabilidad que no tenía, de la que no gozaba. Y aparentemente por un caso menor, porque, a ver, hay que decir que el clientelismo, en el caso de la entrega de una casa a una militante, es un caso menor. Quiero decir, el clientelismo es la savia, digamos, del régimen burgués. No existe la especie de que pueda haber un gobierno apoyado en el capital, que defiende el capitalismo, que no configure ningún tipo de corrupción. Eso es una ilusión, es un discurso. Funciona sobre la base justamente del robo del trabajo ajeno, por ejemplo, ¿no? Todo el capitalismo es eso. Y en la época de derrumbe del capitalismo, los armados
que se forman para gobernar tienen una tendencia permanente a la crisis. Entonces, la coalición de gobierno que logró armar la calle Pou para el balotaje demostró, no solo ahora, sino cuando se votó la LUC, por ejemplo, incluso cuando se votó la propia reforma de la seguridad social y se negoció entre los socios, demuestra que era un gobierno constituido más que por partidos, por camarillas, con intereses y apetitos distintos y muchas veces contradictorios. Y ahora estalla. Esto lo dice Manini en las declaraciones que han habido abiertamente, ¿no? Dice, bueno, acá no nos perdonan la ley forestal, no nos perdonan nuestros reclamos cuando se votó la reforma jubilatoria. Hay que decir que la ley forestal además fue la única ley que sacó Cabildo Abierto propia, y lo sacó con los votos del Frente Amplio. Entonces estamos hablando de una coalición muy contradictoria a la que el Frente Amplio no quiso enfrentar, y la burocracia sindical subordinada a esa política tampoco. Es decir, tenemos una crisis que no fue resuelta cuando todo aparentaba que sí, por la aprobación de la principal objetivo político que tenía la calle Pou, que era este masazo que constituye el aumento de la edad de retiro, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos lo que queríamos decir sobre la situación. No es menor, ¿verdad?, que estemos ante la salida del Cabildo Abierto del gobierno. Y tenemos acá algunos comentarios, ¿no? Y esto hay que atarlo inevitablemente al resto de la situación política, ¿verdad? Nosotros venimos de un 1 de mayo que ni siquiera sospechó, ¿no?, el desenlace que podía llegar a tener y estas contradicciones internas, sino que navegó por otros rumbos, ¿no? La oratoria estuvo acaparada por lo que es la corriente mayoritaria dentro de la burocracia sindical, la corriente conformada por articulación, ¿verdad?, el ala derecha del Frente Amplio y el Partido Comunista, que digamos fue una colección de derrotas, ¿no? Habló Martín Pereira de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, una persona que debería tener vedada la palabra después de haber dicho en forma de despedida al ministro de Cabildo Abierto de Salud, el otro ministerio que tiene este grupo del que hablamos, Daniel Salinas, junto a el Fogata Bermúdez, el dirigente de la FUS, de la Federación Uruguaya de la Salud Privada, de haberle dicho que se la habían hecho fácil en la despedida. Es decir, los sindicatos, ellos, los sindicalistas, los burócratas, les habían hecho fácil la gestión a Salinas. O sea, le hicimos fácil y dijeron, bueno, esa persona habló en el 1 de mayo, cosa que ya grafica un poco el estado de situación de la burocracia. Luego habló Abigail Puig por la FUESIS y cerró el acto Marcelo Abdal, el presidente del PIT-CNT. El punto que nosotros queremos abordar del discurso del 1 de mayo es además de que no hay nada para ofrecer, es este planteamiento que ha hecho Mella en los medios y que ha estado discutiéndose en todos estos días, es el reclamo de la reducción de la jornada a 6 horas, ¿verdad? Este es un reclamo que normalmente la burocracia desempolva y que luego abandona. Esto ha sido bastante sistemático, pero del que habría que decir algunas cosas, ¿verdad? Primero, que el problema del reparto de las horas o de la reducción de la jornada laboral, si no está atado no está atado a la no reducción del salario y no está atado a un reclamo de salario mínimo, puede ser hasta un reclamo de las propias patronales, ¿verdad?, que a través de aumentar la intensificación del trabajo pretenden reducir la jornada y pagar menos horas de jornal, ¿verdad? Entonces no se puede discutir si no se discute en forma precisa y si no se presenta y no es en el marco de un programa, ¿verdad? Entonces esto es esencial. Y lo otro es
que incluso la rebaja de la jornada laboral de 6 horas aparece como hasta, si no se desarrolla, hasta arbitrario, porque lo que se trata en realidad es del reparto de las horas de trabajo disponibles entre la cantidad de desocupados que existen, atado a un salario mínimo. Es la única forma de que haya, de que eso redunde justamente en un reforzamiento de la clase trabajadora, y no a través de diferentes maniobras en una forma de flexibilidad laboral, como es el caso, por ejemplo. Les recomiendo que entren en la página politicaobrera.com. Allí hay una nota de una compañera sobre Chile y el proyecto de ley presentado por Boric, presentado por Camila Vallejo del Partido Comunista y aprobado, que en realidad no es un proyecto de ley de rebaja de la jornada laboral a 6 horas, sino que esto constituye hasta una forma de, a través de diferentes trampas y de la propia redacción de la ley, constituye en realidad una precarización peor de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, esto son cosas que hay que discutir muy bien, y además, lo otro es esto. Es una burocracia sindical que dejó pasar la reforma de la seguridad social. ¿Alguien puede creer que con esta dirección se van a conquistar 6 horas de trabajo y en qué condiciones? Han perdido credibilidad política, han perdido todo tipo de credibilidad. Lo que se tiene que hacer de esta burocracia es denunciarla, porque ha dejado pasar la reforma de la seguridad social. Miren ustedes, ahora se está discutiendo un plebiscito para los mecanismos plebiscitarios para ver si se puede poner a votación, si se puede plebiscitar, se puede hacer una reforma de la Constitución para anular la reforma de la seguridad social, hasta dónde puede llegar, en qué instancias se tiene que discutir, si en el Congreso del Pueblo, si en la Intersocial, si en un Congreso especial, si se lanza ahora para estas elecciones, o es conveniente o no es conveniente. Hay un artículo en La Diaria que sale hoy donde hablan todos. Es un desquicio. Si van a poner a discutir, esta burocracia quiere poner a discutir, para no discutir otras cosas, ¿no? Para no discutir la movilización, para no discutir el aumento del salario, para no discutir, ¿no?, que a través de un plan de lucha golpear a un gobierno acosado por crisis internas, por crisis y escándalos de corrupción, por escándalos ahora como en el caso del senador Penades, que tuvo que pedir renuncia a pedido de sus propios compañeros de banca por las denuncias que está recibiendo en forma en serie de abuso de menores y de explotación sexual de menores, y que amenazan convertirse en otra crisis paralela a la ministería con la que abrimos el programa. Este es el cuadro en el que hay que analizar las cosas, no en el cuadro electoral, parlamentario, en un cuadro de desmovilización o de parálisis. Entonces, estamos hablando de que tenemos un gobierno entre paréntesis, ¿no? Me corregirán, verificaremos que tanto de esto es correcto en las próximas horas. Y no se discute un aumento general de salarios ahora, en el marco de una rendición de cuentas además. No se discute defender la fuente de trabajo, no se discute ningún tipo de programa, porque acá el problema es, bueno, vamos al Congreso del Pueblo, dice la burocracia, ahí discutimos todo el programa, y el programa final va a ser votar el FAD en 2024. No se puede conciliar con esta posición, hay que denunciarla sistemáticamente. Y eso es lo que nosotros hemos intentado de acá, incluso de forma polémica, ¿verdad? Porque hemos expuesto las posiciones de las diferentes corrientes, incluso de las corrientes críticas, y marcado lo que nosotros entendemos que son concesiones y inadmisibles en un gobierno acosado, digamos, por estas limitaciones, ¿verdad? Que son las limitaciones en el marco de
del régimen capitalista que se derrumba en todas partes. Es decir, se derrumba, entra en crisis. No podemos abstraernos de esa situación. Entonces, todas las referencias, todas las todos los discursos que presente la burocracia tienen que ser tomados como palabrerío fundamentalmente, no pueden ser avalados bajo ningún punto de vista, incluso en las diferentes variantes en que se presenta esa burocracia. Esta es la realidad. Tenemos compañeros, ahora están en los medios, compañeros de magisterio se están movilizando. Hay en ciernes una declaración de conflicto con APROLE, vinculado a esto, vinculado a la incorporación de maquinaria. Estas discusiones no se dan. La incorporación de maquinaria, en lugar de reducir la jornada laboral, lo que hacen es acortar trabajadores y despedirlos. Y los trabajadores ni siquiera se han excedido en su pedido. Lo que dicen es: activen la cláusula de paz, respeten el convenio, que el convenio dice no innovar. Este es el marco en el que se están dando conflictos, en el caso de los compañeros con la prole ahí de Ciudad de Rodríguez, reclamando un ámbito de negociación y que no se innove, que es lo que está establecido en el convenio. Y que está obviamente vinculado a este debate de la jornada laboral y la productividad y demás. Esto es lo que hay que decir. El ejemplo claro de que esta burocracia es decir, no puede ser tomada en cuenta bajo ningún punto de vista, es que Richard Reed, que fue premiado en el propio acto, luego en declaración a la prensa dice que esta reforma laboral es mejor de lo que había. Es mejor de lo que había, dice Richard Reed. Entonces, un tipo que no está con el en la calle poco, está armando un sector entre el propio Frente Amplio. Esta es la oposición, ¿verdad? Bueno, compañeros, este es el panorama que tenemos, es de un tembladeral mayúsculo. Hay un silencio en la oposición estruendoso, no hay declaraciones, no ha salido nadie, y nosotros decimos que si el gobierno es débil, los métodos de lucha se tienen que imponer sobre las especulaciones. Y acá lo que tenemos al FAE es especulando, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de salida ni demás, ningún tipo de declaración, y tenemos un gobierno entre paréntesis, como digo. El impasse está expresando está expresado en estas horas de incertidumbre respecto a la presencia de Irene Moreira, si continúa en el gabinete y responde Hay que decir que, a ver, técnicamente nosotros no utilizamos la expresión, como decía Sanguinetti hace un rato, pero en realidad los ministros son secretarios del presidente. El presidente, nosotros decimos ministros, pero si el presidente les pide una renuncia, tienen que renunciar, no es que los renuncia, ¿verdad? No es que, pero políticamente y simbólicamente, el hecho de que la ministra Irene Moreira convoque una conferencia de prensa desde el propio ministerio tiene todo un simbolismo, ¿verdad? Y el gobierno ha sorteado una serie de crisis durante todo su mandato, pero esta es sin duda la crisis terminal de la coalición. Terminal no quiere decir que el gobierno caiga, pero ya no puede gobernar como lo venía haciendo. Tiene que modificar esa ecuación y ver qué piezas mueve. Esa es la realidad. Y además, digamos todo, yo acá mencioné el problema de la corrupción y demás, pero el pedido de renuncia de Irene Moreira no tiene nada que ver con la corrupción, ¿no? Y tiene mucho que ver con cuestiones de operación política. Es muy probable que esto mismo se haya filtrado desde las filas del propio oficialismo, ¿verdad? Porque de estos casos debe haber cientos en los ministerios discrecionales y a dedo de designación de cosas, ¿verdad? Y bueno, hay que dar por descontada también una fractura en el Parlamento, que ya se ha expresado en otros casos, pero que ahora se presenta de manera expuesta, ¿verdad?
justo en el momento en que hay que votar la rendición de cuentas. Y acá vamos a ver también el papel del articulador del Frente Amplio, si termina dándole a él esa mayoría o no, ¿verdad? Bueno, nada, la cuestión del plebiscito, para cerrar, obviamente que está presente en esta serie de procesos, está condicionada a estos procedimientos que decíamos, tortuosos, ¿no? De consultas jurídicas y demás. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el problema del método de lucha, la huelga general y la movilización, como están haciendo los estudiantes de magisterio por toda una constelación de reivindicaciones. Allí denuncian falta de presupuesto, desorganización, no asignación de horas de estudio, etcétera, etcétera, y de práctica. Nosotros estamos con las estudiantes de magisterio, estamos con los compañeros de Rodríguez allí y los compañeros de CONAPROL, el sindicato de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que están denunciando todas estas maniobras. Estamos con todos los conflictos, con los compañeros del Dámaso, ¿verdad?, que están denunciando ahora estos hechos de violencia que se han generado en el centro, allí en el Liceo Dámaso, y pensamos que hay que redoblar la movilización, hay que golpear con estas cuestiones, hay que denunciar que la burocracia dejó pasar la reforma de la seguridad social, actúa como un balón de oxígeno del gobierno. En las próximas horas esto se va a volver a demostrar en diferentes ámbitos, y nada, seguimos defendiendo la perspectiva, obviamente, de la necesidad de colocar esta cuestión sobre la mesa y el instrumento que corresponde a ello, que es la organización y la puesta en pie de un partido revolucionario que levante un programa en el marco de esta crisis terminal del capitalismo, que se expresa en la caída de bancos, en la pauperización de las masas, en la guerra, y incluso en expresiones extremas, ¿no?, de ultraderecha, fascistizantes o fascistas directamente, y en el rol incluso de las Fuerzas Armadas, que van cobrando una relevancia que no tenían hasta el momento. Pero son todos salidas de crisis, ¿verdad? Nosotros denunciamos esto y en el aniversario, además, que no lo mencioné, ¿no?, en el aniversario del natalicio de Carlos Marx, 205 años, más que nunca defendemos la perspectiva, ¿no?, de un futuro en el que no haya explotación, no haya guerras y la pelea por el socialismo, ¿verdad? Bueno, compañeros, por acá más o menos, esto es lo que queríamos colocar. Espero que haya salido bien, no tenemos comentarios por el momento, pero espero que el audio haya sido correcto. Estamos todavía un poco poniendo en práctica, ¿verdad? Más cuando estamos solos. Le mandamos un saludo a Rafael, aparte, que se ha tomado unas merecidas vacaciones. Si lo ve después o lo está viendo ahora, le mandamos un abrazo donde sea que esté. Y bueno, esperamos obviamente esperamos los comentarios, que compartan, como les decimos siempre, y que dejen comentarios, ¿no?, que lo compartan porque llega a más compañeros, que nos hagan llegar sugerencias de temas y demás. Hay que decir que estamos en el año de los 50 años de la huelga general. Vamos a tener que abordar algo de eso. También estamos en los años de los 30 años de la huelga del Zunca, que fue en el año 93, que también creo que arranca el 30 de mayo, es cuando empieza la huelga. Así que bueno, seguramente tengamos algún compañero allí para hacer un balance de esa huelga y plantearla en los marcos actuales, ¿verdad?, que es lo que importa. Nada, compañeros, eso, compartan, comenten, les mando un abrazo a todos y el próximo jueves los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.